a todos los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Qué bueno estar con ustedes cada mañana, a pesar del fresquecito que tenemos, el frío, ¿verdad?, en el que estamos, o donde estés, ¿verdad?, quizás estás recibiendo calor, pero lo más importante es despertar y tener un buen tiempo con la palabra de Dios, con nuestro Creador, con nuestro Salvador Jesucristo. Y le doy gracias porque es un privilegio para mí estar contigo abriendo la Escritura, tomando en cuenta cosas que son esenciales para nuestra alma, para nuestra vida, escuchar el consejo de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Especialmente siempre hemos vivido en un mundo que miente por aquí, por allá. No puedes confiar en esto o en aquello. Todo el mundo tiene sus agendas. Sin embargo, hay un único ser, una única persona que tiene las buenas intenciones para ti y para mí, que nos ha amado y aparte que tiene el control absolutamente de todas las cosas y tiene un plan perfecto, lo cual estamos viendo ahora en Apocalipsis. Ese es Dios, nuestro Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y bueno, gracias por estar conectado. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa y hermosa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Esenciales. Gracias por estar conectados, gracias por su fidelidad. Queremos agradecer pues a nuestro amado Dios, ¿verdad? Él es fiel y nosotros queremos también ser fieles, viniendo a su palabra, viniendo al consejo de Dios. Y bueno, pues agradecemos a Omega Insurance. Omega Insurance, recuerda, está en 2 locaciones, 673 Avon Road, 1285 Getwell Road. Si hoy las condiciones de tiempo lo permiten así, vamos a regresar a Omega Insurance. Sus oficinas van a estar hoy abiertas si es que en las condiciones de tiempo lo permiten. Llama por teléfono para que te asegures de que está abierto antes de que vayas a cualquiera de estas 2 oficinas. Y bueno, gracias familia Calvary por sus aportaciones, su compromiso con la verdad, y a ti que diariamente vienes con un corazón sencillo a recibir de la palabra de Dios, que juntos vengamos y que conozcamos un poco más de la revelación de Jesucristo a través de Apocalipsis. Así es. Y bueno, en Apocalipsis hemos visto tantas cosas, estamos aprendiendo la importancia de entender quién es nuestro Dios. Necesitamos conocerle, necesitamos saber vivir, ser adoradores en espíritu y en verdad, lo cual no solamente habla de una canción o de palabras lindas, sino habla de una reverencia profunda, real, al entender y conocer quién es nuestro Salvador, ¿no? Y cuánto nos ha amado. Dice aquí este texto que me encanta: el que nos lavó con su preciosa sangre y nos perdonó de nuestros pecados. Eso es precioso, eso es algo impresionante, ¿verdad? El primogénito de la tierra, el primogénito, el primero, el más importante de los que resucitaron, quien nos está mostrando que en verdad la muerte para nosotros, esta muerte en este cuerpo será solamente un pequeño paso, porque Jesucristo nos está mostrando que en verdad Él resucitó. Él anduvo entre sus apóstoles por más de 30 días y les dejó instrucciones y lo vieron subir al cielo, y Él mismo prometió que así como se fue, regresaría. Entonces tenemos una esperanza eterna. No solamente estamos delante de una religión de buenas obras o de principios morales o religiosos o rituales, no, para mejorar nuestra vida y para que nos sintamos mejor y para que nos sintamos en paz y nos encontremos a nosotros mismos y podamos tomar las energías del universo. No es así. Este mundo, la Biblia nos dice quiénes somos en verdad. El mundo está caído, ha sucedido todo esto mal que vemos es porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Jesucristo vino hace 2000 años, partió la historia en 2 y promete restaurar todas las cosas como cuando fueron al principio. Y Apocalipsis es este libro de los desenlaces. Y me gusta mucho cómo el Señor está comenzando con nosotros, la iglesia, con su amada
iglesia, cómo Él anda entre nosotros y está manifestando, ¿verdad?, su poder, su gracia, pero también tiene esos ojos de llama de fuego que están mirando. Y comenzamos con esta iglesia, la iglesia que se enfría, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y hemos visto cosas muy especiales en esta iglesia, cómo comenzó de una manera impresionante. ¿Quién no hubiera querido tener esos maestros, ese poder del Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad?, obrando de una manera maravillosa, enseñándoles Pablo, Juan, Timoteo, Apolos, Aquila, y bueno, es algo precioso ver todo esto, y sin embargo, lo que estamos viendo es que el Señor tiene algo contra ella, ¿verdad? Pero nos quedamos la última vez hablando acerca de esta iglesia, cómo el Señor conoce nuestras obras, ¿verdad? Hoy vamos a ver qué obras hizo esta maravillosa iglesia. Sí, me gusta como dice, tu arduo trabajo y paciencia. Sí, es un arduo trabajo, el Evangelio es un arduo trabajo poder sembrar estas semillas del Evangelio en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque como es el caso del sembrador, ¿no? El Señor sale, siembra la palabra, pero el diablo está ahí listo para robarnos, ¿no? Es un arduo trabajo que requiere paciencia, y también es un arduo trabajo para nosotros como creyentes recibir la palabra implantada, ponerla por obra y tener paciencia de ver ese fruto, ¿no?, en nuestras propias vidas. Así es, y recordemos otra cosa, que estas iglesias nos están mostrando lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, y juntar al final un rompecabezas, porque esta iglesia tiene muchas cosas buenas. Claro. Tiene una que es muy especial, que es la que vamos a ver, ¿verdad?, que no debe suceder, pero este arduo trabajo y paciencia era parte de lo que esta iglesia manifestaba. Y me encanta, Jesucristo dice, yo estoy viendo esas horas de trabajo, yo estoy viendo ese esfuerzo que estás dando, ¿verdad? Arduo trabajo es la palabra kopos, que denota un trabajo hasta el punto de sudar y extenuarse, ¿verdad? Dar todo alguien que da todo lo que tiene física, mental y emocionalmente. Entonces, haz tu retrato en tu cabeza, haz esa imagen de esta iglesia Éfeso, la cual todos debemos de tener, también una iglesia con gente involucrada, con una mentalidad buena de trabajo. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial, regresamos en un momentito. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Estamos en Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y ahora estamos viendo este retrato de esta iglesia, estamos viendo las cosas que el Señor elogia. En primer lugar, me encanta ver que el Señor está viendo. Sí. El Señor está al pendiente de lo que hacemos. ¿Cuántas veces estamos a veces desanimados? ¿Cuántas veces estamos cansados y a veces pensamos, híjole, pues es que estoy haciendo esto, pero nadie hace caso, o nadie ve, o pocas personas, hay poco fruto, ¿no? O sea, poca más que ver, yo pienso que es la respuesta, ¿no? La respuesta de personas, la respuesta del corazón del ser humano, ¿no? Así es, no hay respuesta, estás caminando, estás trabajando duro, pero hay alguien que sí está viendo, que es el Señor. Sí. El Señor está viendo, y eso es lo más importante de todo. Necesitamos nosotros tener esta claridad en nuestras vidas y poder atender y saber que el Señor está juzgando. Él sí tiene todo el derecho de juzgar, va a juzgar conforme a su palabra, pero Él está juzgando y aparte nos está viendo y está caminando con nosotros, ¿no? Y me gusta mucho este trabajo de la iglesia de Éfeso, lo cual es importante que toda iglesia tenga. En primer lugar, era una iglesia involucrada, una iglesia gente sin mentalidad de vengo a que me den, a que me entretengan, a que me sirvan, a ver aquí qué hay, no, sino una iglesia que entendía el servicio, una iglesia diligente, quizá evangelizaban, discipulaban, ¿verdad? Sembraban, recogían lo que cosechaban, lo que sembraban, estaban todos en cuanto al activismo de la iglesia, las actividades. Sabía cada quien lo que tenía que hacer, ¿no? Importantísimo. Sí, qué importante es que nosotros podamos ver a la iglesia no como qué me da, como un club social al cual yo pertenezco, soy un miembro y tengo derechos, sino por el contrario, cómo puedo yo servirla, ¿verdad? Cómo puedo yo envolverme, cómo puedo yo poner lo que Dios me ha dado. A todos Dios nos ha dado algo, dones y talentos, y no está bien que nosotros vayamos a la iglesia a sentarnos y a decir, a ver, ¿qué me van a dar?, ¿no? Como si fuera un lugar de servicio para mí. Es un lugar en donde somos el cuerpo de Cristo. Sí, un lugar donde vamos a servir, donde vamos a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Sí. Aquel que vive para recibir es la persona más miserable porque nunca está saciada. Y finalmente la iglesia no es un lugar donde yo solamente recibo, sino doy, y esa es la maravillosa comunión,
¿verdad? El dar y el recibir, el recibir bendiciones que Dios le ha dado a otros para mí, pero el tomar las bendiciones que Dios me ha dado para darlas a otros. Y eso es maravilloso, porque finalmente eso le llamamos amor, que se manifiesta en servicio, en un servicio sacrificial, en humildad, ¿verdad? Porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, y se ve precioso eso. Sí, y qué padre es cuando te adhieres al cuerpo de Cristo, cuando te siembras, encuentras tu lugar de amor, de servicio, y sí requiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque obviamente todas las personas trabajamos, todas las personas tenemos que priorizar nuestro tiempo y comenzar a hacer este arduo trabajo que requiere fe, requiere confianza, requiere todo nuestro entusiasmo y requiere del saber que lo que estamos haciendo no es en vano, ¿no? El Señor lo está viendo y el Señor es el que da el crecimiento y no tenemos que desalentarnos. Así es, y necesitamos aprender a eso, ¿no? A dar, a bendecir a otros dentro de la iglesia. Otra cosa que vemos, que esta iglesia era paciente, ¿verdad? Hupomone, que es una característica que denota soportar presión, soportar situaciones difíciles, ¿verdad? Y no solamente soportarlo, sino tener valor y esperanza y mantenerse fiel en medio de las pruebas y la persecución. Y eso era Éfeso, una iglesia que se mantenía fiel a pesar de persecución. No vivían en un tiempo muy bueno como hoy, ¿verdad? Un tiempo político terrible, aunque en ese tiempo era todavía más terrible. No había todavía todo este asunto que refrena ciertas cosas, ¿no? Como pues vemos hoy, como cierta democracia, estas cosas, ¿no? En ese tiempo pues estaban directamente los emperadores totalitarios, y muchos de ellos eran asesinos, eran malvados, ¿no? Pero esta gente se mantenía fiel a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución. Entonces tenemos esta iglesia paciente, enfocada en los demás, ¿verdad? O enfocada en el servicio, discipulando, sembrando, y como lo mencionamos, ¿verdad? Viendo hacia los demás, hacia afuera, que es algo a lo cual también como iglesia estamos llamados, sí. No llegar pensando en mí nada más, sino comenzar. La madurez precisamente habla de eso, ¿no? Un niño está centrado en sí mismo y quiere todo para sí, pero un adulto comienza a darse cuenta que tiene que dar a los demás, especialmente cuando una mamá que comienza a ser mamá por primera vez entiende que ya no se trata de ella, sino del hijo que tiene, ¿no? En su corazón, y es algo en su corazón, perdón, en su vientre. Entonces es muy importante. Otra característica que vemos acerca de la iglesia de Éfeso, ya vimos una de ellas. La primera es una iglesia diligente, que trabaja, una iglesia paciente. Fíjate, la siguiente, el versículo 2 dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor también está viendo este celo por la verdad, este celo por la santidad práctica, ¿verdad? El no soportar a los malos, esto es algo muy importante, y hoy un buen sector de la iglesia está alejado de esto, ¿verdad? Que sí. Se está combinando, y está bueno, pues en el nombre del amor, en el nombre de que si yo no me meto ahí, ¿quién les va a predicar? Pero no es así. Nosotros estamos llamados, así debemos entrar, y con todo amor, pero tenemos que marcar una diferencia entre lo malo y lo bueno. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Esa es la luz. Si tú apagas la luz, ¿cómo vas a mostrar la luz? Claro. ¿No? Entonces es muy importante, ¿no? Esta iglesia era celosa por la verdad, celosa por la santidad práctica, celosa por la sana doctrina, ¿verdad? Eso es importante. No toleraba a los falsos maestros. Una iglesia diligente, probando los apóstoles con la palabra. Imagínate, ellos tenían esta doctrina firme, ¿no? Entonces los falsos maestros, la falsa doctrina siempre ha rondado a la iglesia. Entonces era una iglesia que aplicaba también disciplina bíblica, una iglesia que obedecía lo que la palabra enseñaba al respecto, ¿no? A veces la iglesia, por no aplicar doctrina bíblica, dice en Efesios que cuando hay disciplina, pues hay desorden, hay desastre, ¿no? Sí, claro. Sí, qué importante es por eso nosotros conocer la palabra de Dios para no ser engañados a través de lo que son los falsos evangelios de la prosperidad, el falso evangelio de la declaración positiva, todas esas cosas, también. Misticismo, ¿verdad? Todas esas cosas no son bíblicas. Entonces necesitamos venir a la verdad, necesitamos ser celosos por la verdad, identificar si hay una falsa enseñanza y bueno, salir de ahí, por supuesto. Y de forma individual, nosotros como personas estamos llamados a la santidad. Sí estamos llamados a amar a los perdidos, a los que viven en ignorancia.
pero no aquellos que deliberadamente están con un conocimiento de Dios, han decidido pecar. Pablo dice, con el tal ni aun comas, ¿no? Sí, dice, si tratara de cualquier persona, dice, sería necesario salir del mundo. Sí, Es imposible, dice, pero si alguno diciéndose creyente, ¿verdad?, y practica todo ese tipo de cosas, dice, con el tal no coma, y no debes tener comunión con tal persona, no está bien, ¿verdad? Dios nos llama a apartarnos, ¿verdad? Y a poder manifestar la luz que somos, ¿no? Eso es importantísimo. No podemos, como decían hace un momentito, apagar la luz, sino, como dices, encender la luz, y manifestar precisamente este celo por la verdad. Sí, estamos llamados al amor fraternal, estamos llamados al amor, ¿verdad? Amar a las personas, pero no estamos llamados a participar con ellas de sus obras malas. No, en tal caso lo que debemos hacer es, sí, pintar la raya y orar por ellos. No estamos llamados a juzgarles, a mandarlos al infierno, claro que no, ni a estar hablando de ellos, ni ninguna de esas cosas. Simple y sencillamente ponerlos a los pies del Señor y que Dios trate con estas personas. Pero sí es muy importante lo que nos dice la palabra de Dios, no estar teniendo comunión, ¿verdad? Exacto. Porque qué comunión tienen las tinieblas con la luz, ¿verdad? Y aparte no les estás haciendo ningún bien. A ellos no les hace falta tu amistad, les hace falta Cristo. Y si ellos están alejados de Cristo, están en una situación muy complicada, ¿no? Muy, muy horrible, que no necesitan estar. Entonces, lo que vemos en Éfeso es una iglesia que, checa lo que dice ahí, no soportaba a los falsos maestros, no soportaba a los mentirosos, no soportaba estas cosas. Y es importantísimo esto de aplicar la disciplina, ¿verdad? La disciplina, como lo dice en la palabra de Dios. También cuando dice, si una vez habla con él, otra vez trae un testigo, otra vez dilo a la iglesia, la última vez es ya, dile, mejor que vaya fuera de la comunión de la iglesia y que aprenda, ¿verdad?, a lo que es estar lejos de la iglesia. Hay mucho acerca de la disciplina, ¿no? Acerca de cómo la Biblia nos enseña, cómo debemos hacerlo en misericordia, en amor. Claro que no habla este asunto que parece despiadado de venganza y de exhibir a alguien en chisme y este tipo de cosas. No, se requiere sabiduría de Dios, pero algo que sí debemos hacer como iglesia es aprender a discernir y a dividir estas dos cosas, porque esa es la otra cosa que tenía esta iglesia, ¿no? Era una iglesia que sabía discernir entre la verdad y la mentira, ¿no? Y cuánta falta hace este rasgo de carácter, el saber discernir, el saber diferenciar, ¿no? La iglesia se ha cerrado la Biblia por tanto tiempo que no tiene un rango para saber, ¿verdad? Y tampoco quiere a veces, ¿verdad? Porque lee la Biblia, ay no, yo no, me da flojera o lo que sea, ¿no? Pero no tiene la importancia de entender lo que es bueno y lo que es malo. A veces hay algo que es muy carnal y por ser muy carnal te hace sentir bien, pero es en la carne y dices, eso debe ser espiritual porque me hizo sentir muy padre, muy bonito, ¿no? Cuando a veces la Biblia, la palabra de Dios es la verdad que viene y corta, ¿no? Sí, claro. Venir a la palabra de Dios no es ir a un parque de diversiones. Muchas veces venir a la palabra de Dios es entrar al quirófano y recibir una profunda incisión para sacar ese cáncer malvado en tu corazón, ¿no? Y como se nos ha enseñado, ¿no? Que venir a Cristo es sentir bonito, ¿verdad? Entonces ya no sabemos discernir entre un mensaje que es correcto y uno que es falso, ¿no? Sí, qué importante es conocer la palabra de Dios para que tú puedas discernir, amar realmente la Escritura. Hoy veo demasiados predicadores sin abrir la palabra, hablando de su propio corazón, hablando cosas infladas, cosas que te hacen sentir muy bien porque provienen de la filosofía de este mundo y del humanismo, pero no tienen el poder de la palabra de Dios, ¿no? Así es muy importante eso, que definas esto. Los pastores estamos obligados y debemos estudiar la palabra de Dios y necesitamos hablarla de la misma manera. No podemos hablar de nuestro perverso corazón, no está bien. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues seguimos en este tema importantísimo acerca de lo que debemos hacer con respecto a lo que sí estaba haciendo bien la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Las cosas que el Señor está elogiando, lo que Jesucristo está esperando por nosotros. Acuérdate, no se trata de lo que yo vea o de lo que alguien más vea, se trata de que Jesucristo tiene sus ojos de llama de fuego observando. Y 7 veces, el Señor le dice a la iglesia,
estoy mirando, yo conozco tus obras, me he informado bien, estoy viendo lo que estás haciendo. Y eso nos debería llenar de un temor reverente muy profundo, ¿no? Y entender estas cosas y no justificarlas. Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo está enseñando. Somos luz y en la luz no hay ninguna tinieblas y manifestamos esa luz y necesitamos venir a ella, ¿no? Y dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Exacto. Necesitamos por eso estar en la gracia constante de Dios y en la palabra de Dios, porque no estamos diciendo quién es mejor, pero nosotros somos mejor. Estamos hablando de lo que debemos hacer, ¿verdad? Y si no lo estamos haciendo, pues comenzar a hacerlo. Sí, Pablo dice, gracias damos a Jesucristo, ¿no? O sea, miserable de mí, ¿quién, verdad? ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias damos por ello a Jesucristo. Y bueno, estas dos partes que la iglesia de Éfeso tiene, la primera es que sabe discernir entre un falso maestro y el que no lo es. La segunda es de que tiene un arduo trabajo, ¿verdad? Y ha tenido paciencia para esperar, porque la cosecha, cuando tú cosechas algo, preparas la tierra, pones la semilla y tienes que esperar a que venga la lluvia temprana, la tardía, que el temporal haga crecer todas esas cosas, y eso requiere un arduo trabajo. Y qué padre que el Señor está reconociendo estas cosas, pero ahorita viene algo que es tremendo, ¿no? Algo que no están haciendo. Y algo importantísimo también lo que está diciendo aquí es que tienen celo por la verdad, celo por la santidad práctica, celo por estar haciendo diferencia, ¿verdad? Y prueba a los que llegan, o sea, tienen una disciplina bíblica correcta, ¿verdad? No permiten que nada, no toleran, y esa es una cuestión muy importante. Jesucristo no le está diciendo, ay, ¿por qué son tan extremos? No, nosotros no estamos llamados a tolerar el pecado y a tolerar la maldad o la mentira. Necesitamos ser intolerantes en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a lo que Dios aborrece, nosotros debemos aborrecerlo, así de sencillo. Y no podemos pensar que nosotros somos mejores que el Señor, ¿verdad? O que amamos más que Él, porque Él entiende que la maldad, entiende que todas estas cosas nos lastiman, nos dañan. El pecado roba, mata, destruye, y Satanás está ahí para hacerlo también. Entonces nosotros necesitamos aprender esto, aprender a amar la verdad. ¿Y cuántos salmos hay que dice de aquellos que aman la justicia en lo profundo, ¿verdad? La integridad, todas estas cosas, ¿no? Ahora fíjate, estos, como te decía, son rasgos de carácter que debemos tener para mantenernos a salvo. Y finalmente le dice el versículo 3, si has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, otros elogios preciosos para el Señor. O sea, el Señor está viendo su sufrimiento, el Señor está viendo su paciencia, el Señor está viendo su trabajo y está viendo su motivación. Tener la motivación correcta la iglesia de Éfeso, por amor de su nombre, y no has desmayado. Eso es muy importante, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, cómo el Señor está con nosotros, y debemos de aprender esto. Cuando nos dicen este asunto de fíjate en el Señor y no en los demás, es algo importante, es un buen mensaje, ¿verdad? Cuando no me gusta es cuando alguien dice que el pastor, los líderes andan haciendo un desastre y no los mires a ellos, mira, no, ahí sí están en adulterio, están robando, están haciendo una falsa doctrina, no, ahí sí tienes que, como dice, aplicar la anterior, ¿verdad? Tienes que marcar y decir, esto no está bien, o se arrepienten, o con permiso, yo me voy, no puedo estar estar en una iglesia tolerante, ¿no? Pero aquí en este caso sí es enfocarte en el Señor cuando estás en el arduo trabajo, cuando estás en situaciones complicadas por causa de la verdad, es saber que el Señor está contigo, ¿verdad? Y me gusta esta parte de que no has desmayado, ¿verdad? No te has quedado sin fuerza, no te has desanimado, no has dicho, no, ya para qué, mira todo lo que está sucediendo, mira, hago esto y mira ya lo que está pasando en la política, en la sociedad. No, es no desmayar, ¿no? Y me gusta mucho entender esto, cómo debemos recordar que Dios valora tu cansancio, tu preocupación por su nombre, valora tus lágrimas cuando alguien no camina en la verdad, cuando alguien retrocede, valora cada vez que te esfuerzas y no ves el fruto. O sea, el Señor está caminando con nosotros inmerecidamente. Qué hermoso es ese retrato, ¿no? Sí, ese retrato de paciencia en medio de la prueba, paciencia en medio de la tribulación, paciencia en medio de la siembra. Eso es algo increíble, o sea, ¿por qué? Porque muchas veces tendemos, ayer yo comentaba, hacer como estos globitos que se desinflan, ¿no? O sea, estás así bien inflado y sí, trabajamos arduamente, y cuando no vemos fruto, nos desinflamos así totalmente, pero no, aquí está, la iglesia de Éfeso era alguien que estaba soportando, teniendo soporte
en medio de la prueba y teniendo esa resistencia, ¿verdad? En medio de todo lo que era esta tribulación por la que seguramente estaban pasando, porque había falsos maestros y había también pues falsas doctrinas. En medio de eso sufres. ¿Por qué? Porque ves iglesias llenas de personas engañadas y de verdad te causa un sufrimiento. Así es. ¿Por qué? Porque tienes celo por la verdad, ¿no? Y había persecución. Sí, ahorita, vamos a estar hablando de la iglesia de Esmirna en unas semanas, pero nos damos cuenta cómo ellos, así como nosotros sabemos que están pues persiguiendo a la iglesia, por ejemplo en África, en Medio Oriente, en diferentes lugares, o sea, duele ver esas cosas, ¿verdad? El saber que 100 cristianos han sido muertos, ¿verdad? Puede llegar tú no estás ahí, ¿no? Aunque dicen que cuando ellos te ven te dicen, no sufras por nosotros sufrimos por ti porque estás en una situación complicada, pero es importante saber que el Señor está viendo nuestro dolor, está viendo nuestro sufrimiento por causa de su nombre. Me gusta mucho Isaías 57:15. ¿Qué dice ahí? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso, ¿no? El Señor es donde está, y eso me encanta en cuanto a la Biblia. Nos enseña cómo el mundo al revés, o más bien, lo pone al derecho, porque nos está enseñando esta parte, ¿no? Cómo el Señor trabaja con el humillado, con el quebrantado, con el dependiente de Él, no con el orgulloso, no con el independiente, ¿verdad? El autosuficiente. El Señor, el Señor Jesucristo no está con ese tipo de personas. Está con la gente que reconoce su necesidad de Él. Simplemente mira a Jesucristo cómo anduvo todo el tiempo, ¿verdad? En oración. Estaba yo leyendo ahí en mi lectura de Lucas, antes de escoger a sus 12 apóstoles, el Señor pasó toda una noche orando. Y tú dices, pues si él era Dios, ¿no? Debía haber hecho. No, Él manifestó, Él vivió nuestra humanidad, la vivió por completo, nuestra necesidad de oración, de fe, de todas estas cosas, porque se hizo hombre al 100%, y te das cuenta cómo nosotros debemos valorar precisamente los tiempos de quebranto, valorar los tiempos de dificultad, y saber que el Señor está con nosotros, porque dice aquí, fíjate, yo habito en la eternidad. Habito porque mi nombre es santo, allá no hay oxígeno para que respires, habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, y vivifico el espíritu de los quebrantados, el espíritu de los humildes, ¿verdad? La humildad pues es una actitud, una posición que decido tomar. El quebranto pues llega precisamente por las pruebas, por las dificultades, y el Señor está ahí con nosotros, ¿no? Cuando tenemos la motivación correcta, ¿no? Y Éfeso era una iglesia así, tenía amor por el nombre del Señor, por la fama de Cristo, y dicen, no has desmayado. Eso significa que no perdieron la perspectiva eterna, no tenían una falsa motivación, y no se entregaron a la decepción, a la ingratitud, a la crítica, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo como pastor quizá, o quizá tú, ¿verdad? No sé, de pronto empiezas a soltar cierto sabor de amargura en tus palabras, ¿no? O empezar a golpear a las ovejas de Cristo, a criticarlas y a despreciarlas cuando el Señor las ama, ¿no? Entonces, cuidarnos de esta cuestión, ¿no? Sí, tenemos que cuidarnos mucho de estas cuestiones de amargura. ¿Por qué? Porque tenemos que tener paciencia. El crecimiento lo da el Señor. El que llama es el Señor. Nosotros solamente estamos sembrando. Nosotros solamente somos sal y luz. Nosotros solamente tenemos el tesoro del Evangelio en vasos de barro para que el poder y la excelencia sea de nuestro Dios, ¿no? Así es. Y necesitamos estar enfocados, y como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Enfocados y no entregarnos precisamente a la decepción, ingratitud, crítica, amargura. ¿No? Sino al contrario, estar enfocados por quién estamos haciendo estas cosas, ¿verdad? Y hacerlo con toda diligencia, como esta iglesia, una iglesia diligente. Imagínate, ya agarraste todo el cuadro completo, ¿verdad? Una iglesia fiel, una iglesia que trabajaba hasta el sudor y la extenuación, una iglesia paciente, una iglesia que no tolera el pecado, una iglesia que ama la santidad práctica, que ama la verdad, que aplica disciplina, que sabe discernir y que ama el nombre de Cristo. ¡Wow! Son esas cosas que necesitamos tener como iglesia, y esas cosas las elogia el Señor y las está mirando. Pero vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este tema. Estamos por terminar este último segmento aquí en Esenciales, hablando de esta iglesia de Éfeso. Cuántas cosas hermosas tenía como iglesia. Ya vamos a llegar al punto del el corazón, ¿verdad? Que perdieron ellos. Perdieron su primer amor, ¿verdad? Y eso fue un gran dolor para el Señor. Y eso lo vamos a estar viendo en estos días, el día de mañana, ¿verdad? Cómo una sana doctrina, un servicio externo, no compensan un corazón frío, ¿ok? Y por eso el Señor los llama al arrepentimiento, porque un corazón frío es el principio de la caída, de muchas cuestiones terribles que pasan con las demás iglesias, ¿no? Pero me gusta mucho esta parte y yo creo que tenemos mucho que orar al respecto de lo que debemos hacer, ¿no? Con cuanto al Señor, necesitamos responderle, necesitamos estar ahí, no podemos ser aquellos que le dan la espalda por cualquier cosa. O sea, ¿qué vamos a hacer si hay persecución, si hay cuestión, ¿verdad? Algunas cuestiones de estas, necesitamos ser fieles al Señor y verdaderamente creer que Él está con los suyos. Él está viendo nuestro quebranto, Él está viendo nuestro trabajo arduo. No podemos ser desleales, no podemos ser traicioneros con Él. ¿Cómo lo vamos a poner en segundo lugar? ¿Cómo vamos a hacer todo este tipo de cosas? Necesitamos manifestarle nuestro amor y nuestra honra en la obediencia, en lo que Él nos manda, como esta iglesia. Me gusta mucho, ¿verdad? Todo esta fotografía, ¿no? Estamos llamados a ser una iglesia fiel, no infiel, no que, hay corona y esto, ya me voy. No, tenemos que ser una iglesia fiel, tenemos que ser una iglesia que le ama, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si no me amas más que a padre, madre, hijos, trabajo, familia, no eres digno de mí, ¿verdad? Tenemos que ser una iglesia fiel, tenemos que ser una iglesia trabajadora hasta el sudor, hasta la extenuación, ¿verdad? Como esta iglesia que trabaja duro, ¿no? Tenemos que ser una iglesia paciente en medio de todas las dificultades y no perder la perspectiva. Tenemos que ser una iglesia que no tolera el pecado, importantísimo, el pecado personal en primer lugar, claro, y el pecado colectivo, mucho menos en la iglesia. Debemos de tolerar el pecado, tenemos que aplicar disciplina y tenemos que decir, esto no está bien, ¿no? En el nombre del amor, ay no, pobrecito, se va a sentir mal. No, estamos quitando gangrena. Dice la Biblia que así le llama la falsa doctrina, que es como gangrena. Imagínate, deja la gangrena en un dedo y dices, ay no, mi dedito, me voy a quedar sin mi dedito. Bueno, pues es que si ya está negro, ya tiene gangrena, y si no lo quitas, te va a podrir luego la mano, te va a podrir el brazo y finalmente te pueda quitar la vida, ¿no? Exactamente, sí. Así es, comienza por una pequeña ligereza, con una pequeña, dice Eclesiastés que el mejor perfume es echado a perder por una mosca, ¿no? Una pequeña mosca. Una pequeña mosca, importantísimo. Entonces, fíjate, una iglesia que no tolera el pecado, debemos serlo. Debemos ser una iglesia que ama, que busca y procura la santidad práctica. ¿Qué significa la santidad práctica? La santidad finalmente es estar apartados para el Señor, saber a quién le pertenezco, ¿no? Siempre pongo ese ejemplo en cuanto a la pareja, ¿no? En cuanto al matrimonio, ¿no? Yo estoy apartado para mi esposa, ella está apartada para mí, yo la aparté a ella para mí y ella me apartó para ella. Dios nos apartó para Él, nos tomó en la cruz, nos llamó, pero a nosotros nos toca apartarnos para Él, ¿verdad? Sí. Mi esposa me apartó para ella, pero yo debo tener esta responsabilidad de cuidar mis ojos, cuidar mis pensamientos, cuidar lo que veo, para cuidar, ¿verdad? Esta consagración que yo tengo hacia ella, porque soy suya, somos uno. Soy suyo, somos uno en cuanto al matrimonio. Entonces es muy importante esto, amar esta santidad práctica. Entonces, por lo tanto, si sé que soy del Señor, hay diferentes cosas que no voy a hacer, lugares a los que no voy a ir, amistades que no necesito, que no debo de tener, ¿verdad? Porque sé que me ensucian, que me llevan a serle infiel al que me amó. Entonces necesito buscar también esa santidad práctica. Me es muy importante, ¿no? Amar la verdad. Otra cosa, es algo que esta iglesia hacía, celosa por la verdad, celosa por la doctrina real. Yo tengo que aprender a conocer la verdad, mi hermano. No importa si no cursé hasta el primer grado de primaria, eso no importa. Estamos hablando de amor por lo que el Señor dice. O sea, ¿yo cómo voy a decir que amo a alguien a quien ni siquiera le hago caso? O
sea, yo puedo cantar 1000 canciones, pero si no entiendo, si no conozco su palabra, ni siquiera, o sea, me sé los 2 versículos que todo el mundo se sabe, Juan 3:16 y Filipenses 4:17, no sé, alguno de ellos, ¿no? Y todo lo puedo Cristo que me fortalece, y no entiendo siquiera lo que Dios quiere hablarme, ¿verdad? No entiendo siquiera su mensaje en toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios la puedes leer en 70 horas. Yo creo que un año tiene más de 70 horas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues tienes que entender eso, amar la verdad, amar lo que Dios quiere decirte. A veces estamos mucho más informados de cualquier otra cosa, ¿no? Pues no sé, de maquillajes, de algún deporte o de lo que sea, de política, y no estamos informados con lo que Dios quiere decirnos. Claro, tan solo esta carta de Apocalipsis, ¿cuántas veces la hemos leído, ¿no? ¿Cuántas veces leemos? ¿Cuántas veces lees el libro que en tu iglesia están predicando? Así es, y te animo a que lo hagas. Lee Apocalipsis, te tardarás yo creo que por mucho unos 15 minutos en leerla toda. ¿Toda la carta? Toda la carta, a lo mejor un poco más, ¿verdad? Sí, yo pienso que como una hora, más o menos. ¿Una hora? Son 22 capítulos. Es cierto, tienes razón. Son 22, No, sí te tardarás, yo creo que hora y media, son como 10 o 12 capítulos por hora. Por hora. Entonces, si estás hablando de unas 3 horas, pero ponle, hoy lees una cuarta parte, mañana otra cuarta parte, pasado en una semana ya lo leíste completo una vez. Y puedes volverlo a comenzar a leer, no te va a hacer mal, al contrario. Sí, exageré, perdón, no son 15 minutos. No, quizás 15 minutos 1 o 2 capítulos, pero sí, claro, hay capítulos cortos que son 22, entonces yo pienso que a un paso regular te tomará 1 hora y media más o menos. Ajá. Porque son cortos, no son tan largos. Y bueno, eso es solamente Apocalipsis, puedes tomarte el tiempo. Y ¿sabes qué? ¿Cuántas horas gastamos? Porque me involucro en eso, o sea, me identifico. Claro. ¿Cuántas horas gastamos delante del teléfono, delante de Netflix, delante de YouTube o de alguna de estas cosas? Pasan horas enteras. ¿Por qué no le inviertes un tiempo a la palabra de Dios para que ames la verdad? Y sabes que esa inversión te va a redituar no sabes cuánto. Obviamente a tu carne no le gusta, pero ella necesita estar crucificada con Cristo. Sí. Entonces tienes que hacer eso, ¿no? Último, una iglesia que discernía, ¿verdad? Que aplicaba la disciplina, ya lo vimos, que discernía también, ¿verdad? Eso es muy importante, tener discernimiento. ¿De dónde tomamos discernimiento si tu discernimiento viene pues de todos tus hobbies y de todos tus programas favoritos, de películas, de series, de documentales, de las noticias? De ahí no puedes tomar discernimiento. O de tu vana manera de vivir, la cual ¿también? Recibiste de tus padres, ¿verdad? Traes tus propias convicciones que jamás has querido venir a rendir a la palabra y sigues siendo tú. Y ese es un muy mal... ¿cómo se le llama? Pues síntoma, ¿no? Síntoma es la palabra que estaba buscando. Es un mal síntoma. Necesitamos entender que hemos venido al Señor a doblar nuestro corazón y nuestras vidas, para también, como esta iglesia, aplicar disciplina, ¿verdad? Y todo como en el nombre de Cristo, amando el nombre de Cristo, por lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo vas a conocer a Jesucristo si no le conoces en su palabra? Y si no le has conocido, te invito este día a que le hagas el Señor de tu vida. Haz al Señor de tu vida, Jesucristo. Cree en estas cosas que te estoy diciendo porque son verdad. Son verdad. Jesucristo, Dios no miente. Todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dice la palabra de Dios que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesa hoy a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Hazlo el Señor de tu vida. Arrepiéntete, abandona tus convicciones. ¿Por qué? Porque no te van a llevar a otro lugar más que lejos de Dios, y lejos de Dios no vas a encontrar nada bueno, ¿no? Y al contrario, si no estás, la única manera de venir a Jesucristo y de entregarle a Él es esta rendición total. Y si eres creyente, necesitas rendirte cada día, necesitas rendir tus convicciones, si no lo que estás haciendo es ser infiel contra el Señor. Y eso no está bien, no es un lugar en el que quieras estar, y es un lugar probablemente muy incierto. Así es de que te animo en este día. Gracias por conectarte. Oramos por ti, oramos por ustedes. Se nos ha ido el tiempo, pero también te damos gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros sponsors también, sí, rápidamente. Gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Familia Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerden, nosotros nos reunimos todos los domingos, 1:85-87 Memphis Arlington Road. En Bartlett, Tennessee, y el viernes 26 tenemos nuestra celebración de matrimonios. Conferencia para matrimonios. Ahí
te esperamos. Y bueno, mientras tanto, damos gracias también a Global Ministries Foundation, a Buenas Nuevas, a Aarón en los controles, a cada uno de ustedes. Oramos por ustedes y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.